Gracias. Muchas gracias, no se molesten en aplaudir. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 5 de septiembre. Estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Nos están viendo por el aire libre de Mega TV en Estados Unidos, en Puerto Rico. Hoy es una noche extraordinaria. Tenemos a una invitada de lujo, me hacía mucha ilusión conocerla. Es colombiana, es senadora, es una mujer muy lúcida, muy apasionada, defiende generalmente causas nobles, es uribista, es Paloma Valencia, la senadora Paloma Valencia. Un aplauso para ella, por favor. No se la pierdan, en un momentito vamos a conversar y le voy a dedicar la mayor parte del programa. Antes quiero dedicar el programa a varias personas, comenzando por Iván Hernández Villegas, que está en Cali, Colombia. ¿Lo dije bien? Y también al niño Joshua Alvarado. ¿Nos ven niños? Pues sí, nos ven niños. Eso es preocupante altamente. Espero estar a la altura de las expectativas pueriles. También a Eric Esquivel, que nos ve en Costa Rica, a Jeffrey del Castillo en Polonia, a Nelson Ávila en Honduras y a don Roberto Carcache Garzón en Barcelona. ¿Cómo nos ven en tantos lugares? Bueno, por YouTube, no es mérito mío ni del programa. Simplemente la gente al día siguiente o los días posteriores recoge el programa y lo ve o lo escucha manejando el automóvil o duchándose en las circunstancias más convenientes para cada uno. Vamos a repasar juntos la actualidad si me acompañan. Principalmente quiero volcarme al tema de la relación áspera entre el matón de Maduro y Duque, que trata de domar a esa fiera salvaje que tiene como vecino. Pero comencemos con el jaleo no menor que se ha organizado entre la expresidenta Bachelet, que está en Ginebra como gurú de los derechos humanos, y el capitán Bolsonaro, presidente electo de Brasil, nos guste o no, pero presidente democráticamente electo de Brasil. La señora Bachelet, bueno, supongo que ese es su trabajo, dijo que en Brasil se ha achicado el espacio democrático. Yo no sé cómo eso puede ser elástico. No sabía que el espacio democrático se estira y se agiganta o se encoge y se empequeñece. Pero la señora Bachelet encuentra la manera de medir eso. Yo no la he encontrado todavía. Ella dice que con Bolsonaro hay menos espacios democráticos en Brasil, o sea, sugiere que la democracia está en jaque, amenazada o batiéndose en retirada. Desde luego, no es un cumplido para Bolsonaro. Era previsible que el capitán respondiera. Pero esto fue lo que dijo la señora Bachelet desde la comodidad de su casi jubilación política en Ginebra. Ella, por lo visto, carga las tintas contra Bolsonaro, pero cuando se trata de criticar a Maduro y principalmente a la dictadura de La Habana, es particularmente complaciente. Estos últimos meses hemos observado también una reducción del espacio cívico y democrático, marcado por ataques documentados contra defensores de los derechos humanos, restricciones al trabajo de la sociedad civil y ataques en instituciones educativas. Desde 2002, Brasil ha sido uno de los 5 países en el mundo con la mayor cantidad de asesinatos de defensores de derechos humanos. De enero a junio de este año, al menos 8 defensores de los derechos humanos fueron asesinados. Este es un tema complejo, ¿no? Porque no lo dice, pero lo sugiere, que el gobierno de Bolsonaro está mandando matar a defensores de derechos humanos. Por supuesto, Bolsonaro lo niega enfáticamente, y aquellos individuos que describe como defensores de los derechos humanos, la señora Bachelet, Bolsonaro los describe de una manera bastante distinta. En cualquier caso, el presidente de Brasil le reprocha a la expresidenta chilena que se entrometa en los asuntos internos de su país. Bolsonaro no tardó en responderle desde su cuenta en Twitter. Siguiendo la línea de Macron de entrometerse en los asuntos internos y en la soberanía brasileña, Bachelet se implica contra Brasil en la agenda de derechos humanos, de bandidos, atacando a nuestros valientes policías civiles y militares, acusó el mandatario. Bueno, Bachelet está haciendo su trabajo. No es una intromisión que opine sobre los derechos humanos en cualquier país del mundo, ¿no? Supongo que esa es su misión moral.
Pero Bolsonaro también está haciendo su trabajo y él tiene que desmentir que su gobierno sea antidemocrático y que su gobierno mande matar dirigentes de los derechos humanos. Entonces, es una coalición, quiero decir, una colisión, un enfrentamiento entre dos visiones contrapuestas, ¿no? Bolsonaro no es particularmente refinado en su discurso político y dice que la señora Bachelet está defendiendo vagabundos y también dice que Chile se salvó del comunismo gracias a Pinochet. Elas perderam a briga na agenda ambiental, como o Macron quis fazer com a nossa soberania aqui. Ela agora vai na agenda de direitos humanos. Está acusando que eu não estou punindo policiais, está matando muita gente no Brasil. Essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. E ela diz mais ainda, ela critica, dizendo que o Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse, né, o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile sería una Cuba. Bueno, todo esto es fascinante. Bolsonaro dice que la señora Bachelet defiende los derechos humanos de los vagabundos. Bueno, los vagabundos, hay que defender a los vagabundos, ¿no? No sé qué entiende Bolsonaro por vagabundo, pero si el vagabundo es un holgazán o un perezoso, yo defiendo también a los vagabundos. Y en cualquier caso, los vagabundos tenemos derechos humanos, ¿no? Dicho eso, ¿es cierto que Pinochet salvó a Chile del comunismo? Yo diría que sí, que es cierto. Gracias a Pinochet, Chile es hoy un país casi del primer mundo. Yo no diría tanto, ¿no? Yo diría que ese es un mérito de los chilenos, ¿no? Los chilenos llevan casi 30 años ininterrumpidos de democracia, de libre mercado, de capitalismo pujante. Y ese es un mérito de la sociedad chilena, de la clase política chilena, pero no es menos cierto que Pinochet enrumbó a Chile en la senda del progreso económico, a despecho de los crímenes de lesa humanidad que su dictadura cometió y que son, por supuesto, indefendibles. Piñera, que ha sido bastante astuto en emanciparse de la sombra pinochetista, se desmarca inmediatamente de Bolsonaro, con quien tenía hasta hoy una relación cordial de amistad, pero ha sido muy presionado por el centro y la izquierda de Chile para criticar las palabras ásperas de Bolsonaro contra la señora Bachelet. No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una expresidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre. Porque, como ustedes bien saben, el papá de Michelle Bachelet era un militar de la Fuerza Aérea chilena, pero no secundó a Pinochet en la conspiración, fue encarcelado y murió presumiblemente torturado por no haber sido pinochetista. Bueno, hoy la televisión rusa en inglés, hemos de desconfiar de ella, abonó la tesis de que Maduro está instalando en la frontera con Colombia sus mejores defensas antiaéreas. Fences along Venezuela's border, he says, to ward off a potential attack by Colombia launched under, he says, false pretenses. So essentially a false flag type attack. While Maduro ordered the deployment of the missile system and also commanded the country's military to patrol the Colombian border for 2 weeks starting September 10th. Now, he made the announcement during a televised address Wednesday, saying Colombian President Duque has put his country, quote, into a war that is raging, but now aims for a false positive to attack Venezuela. Bueno, Venezuela es un estado terrorista, practica el terrorismo de estado contra su propia población indefensa, la secuestra, la tortura, la asesina y por consiguiente nos sorprende que un estado terrorista cobije, apañe a terroristas colombianos. Ahora bien, la guerra contra el terrorismo debería ser global, como global es la defensa de los derechos humanos, lo que nos lleva a la pregunta de si los terroristas colombianos se esconden en Venezuela, ¿el derecho internacional nos ampara para ir a perseguirlos? Yo digo que sí. Obama invadió Pakistán para dar de baja a un terrorista como Bin Laden. No pidió permiso para entrar, ¿no?
O sea que Felipe González entraba en Francia buscando etarras secretamente. Y los ejemplos son numerosos. Anoche, en el lenguaje patibulario a que nos tiene acostumbrado el cenutrio de Maduro, instalaba una narrativa perfectamente farisea, ¿no? Decía que Duque quería invadir Venezuela y que Duque había organizado un show. Nada de esto es verdad. Lo cierto es que los terroristas colombianos de las FARC y del ELN han encontrado un santuario en Venezuela porque Maduro deliberadamente quiere protegerlos. Presidente Iván Duque, subpresidente Iván Duque, tiene un plan de provocación, un falso positivo para el mes de septiembre. Él pretende montar un falso positivo, agredir territorio venezolano para ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y armar un show político barato a costa de un conflicto armado. Por eso ayer decreté el alerta naranja a todas las tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a lo largo y ancho de la frontera con Colombia para proteger la soberanía de la tierra venezolana, para proteger la paz de Venezuela. Alerta naranja, y ya las tropas están desplegadas. Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea. Bueno, es el mojón de Maduro, vestido además apropiadamente de mojón. Ya nada nos sorprende de este sátrapa bigotudo, cantinero, un Stalin caribeño redivivo, ¿eh? ¿Quién lo diría? Y bueno, Maduro tiene a su Sancho Panza maléfico, que es Cabello. Cabello dice que las milicias, y las milicias, como ustedes saben, son tropas añosas, trémulas, de viejitos nobles venezolanos, miopes, jubilados, la mayor parte de ellos, famélicos, desesperados por comer, que simulan lealtad a la dictadura para recibir unas bolsitas de comida. Bueno, Cabello dice que la milicia bolivariana espera con fiereza la invasión del enemigo colombiano. Por eso es que allá en el imperio están, esos bichos tan locos, dirán, marchan con alegría, los vamos a bombardear, a invadir, y están cantando, y así los vamos a esperar, podrán entrar a nuestra patria. El problema de ustedes va a ser salir de nuestra patria. ¿Cómo van a salir? Y sus socios aquí van a tener que meterse bajo tierra, ¿oyeron? Debajo de tierra. Pidan invasión, que nosotros pediremos patria. Pidan que vengan los gringos, que nosotros pediremos a los patriotas que están aquí en Venezuela, incluidos gente de la oposición, que jamás permitiría que su patria la invadan. Bueno, y en efecto divulgan, de modo casi clandestino, en realidad me costó trabajo encontrar este video, unas imágenes de un regimiento, un comando de milicianos en algún lugar inhóspito, cantando, es decir, que esperan la guerra cantando, lo que tiene algún mérito, ¿no? No digo que canten bien, pero al menos tratan de cantar y de insuflar o proyectar una imagen de aplomo patriótico. Pero juzguen ustedes. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuarto en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. Todos queremos un mundo de paz. Bueno, son discípulos tardíos de Lennon en las selvas venezolanas, que consiguen una improbable simbiosis, ¿no? Son chavistas, pero no leninistas, sino lennonistas. En ellos cohabitan Lennon y Chávez, ¿no? Fidel Castro y Bolívar, y quieren la paz, pero están listos a dar la vida y a ir a la guerra. No parecen armados, ni siquiera pertrechados, parecen masivamente confundidos. Sospecho que han grabado este video no muy lejos del otro video de Márquez y Santrich, y luego le dirigen unas palabras a Trump. Esto desde luego tiene que meter mucho miedo en el Pentágono, ¿no? Todos queremos un
lo primero que escuché, pero será que estoy viejito, es Donald Trump, Donald Trump. Pensé, estos se han vuelto locos y se han puesto a avivar a Trump, ¿no? Quieren que le den la visa americana, pero me dicen que no, que están diciendo no más Trump o no more Trump. No sé qué escuchan ustedes, ¿no? Pero esta es la defensa, la primera defensa antiaérea que ha desplegado Maduro en la frontera, ¿no? Ante la inminente invasión colombiana. El presidente Duque, que es un hombre de honor, que es un demócrata cabal, aclara que Colombia no tiene la política de agredir vecinos. Primero vamos a hablar las cosas como son. Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa, a Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. Bueno, la democracia colombiana tiene todo el derecho de defenderse, ¿no? Y si defenderse implica encontrar a los cabecillas terroristas de las FARC y del ELN y capturarlos o darlos de baja, me parece que esa no es una agresión reprobable. Al contrario, es una operación urgente y necesaria. Cuando las democracias no saben defenderse y bajan la guardia, están en serio entredicho. Duque se refiere también a las bravuconadas de Maduro. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien, en lugar de gastarse la plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida. Pero además, que salga del ejercicio de la dictadura y que permita que Venezuela recupere su libertad para que la gente en Venezuela pueda tener un mejor futuro y pueda tener esperanza. Lo que nosotros seguiremos haciendo es denunciar esos atropellos del régimen y también vamos a buscar el apoyo de toda la comunidad internacional para enfrentar a esos terroristas. Y celebro que el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional estén también denunciando públicamente la protección que se le está dando al terrorismo por parte de la dictadura. Ahora yo pregunto, ¿no? Y es una pregunta retórica que le trasladaré a la senadora Paloma Valencia. Si el gobierno de Duque identifica un campamento terrorista de las FARC o del ELN en territorio venezolano no muy lejos de la frontera, ¿tendrá Duque el mismo coraje admirable que tuvo Álvaro Uribe y ordenará bombardearlo a despecho de que ese campamento esté en territorio venezolano? Digamos, enfrentar a los terroristas supone también enfrentarlos si están fuera de Colombia. Yo digo que se justifica, que el derecho a la legítima defensa justifica enfrentarlos donde quiera que se encuentren, en sus madrigueras y escondrijos, aun si están en territorio venezolano. Pero esto está por verse porque el presidente Duque se cuida mucho de decir que su gobierno no es agresor. Una bravuconada adicional de la dictadura de Venezuela, diciendo que iban a poner misiles en la frontera. Yo quiero ser también en esto claro. Colombia no es un país agresor. Colombia nunca ha agredido a nadie. Pero tampoco vamos a dejar que una dictadura pretenda financiar terroristas, proteger terroristas en su territorio para agredir al pueblo colombiano. Nosotros a eso le vamos a obrar con toda la claridad en las denuncias que corresponda, en la OEA, en la ONU, en todas partes. Sería genial si esas denuncias el presidente las acompañase de 2 o 3 misiles teledirigidos inteligentes que despeinen a Márquez y a Santrich. Yo extraño los tiempos de Álvaro Uribe, eran tiempos gloriosos, ¿no? La fumigación que se hizo al campamento del Raúl Reyes en Ecuador fue un momento épico en la historia de la libertad en América del Sur. Solo Uribe tenía esa grandeza y ese coraje, ¿no? Solamente he visto yo a un presidente democrático empinarse por encima de la prepotencia matonesca de Chávez. Y este fue el gran Álvaro Uribe, por quien pido un aplauso. Bueno. Sí. Estamos todos somos uribistas aquí esta noche, no se confundan, ¿no? No se confundan. Entonces, vamos a la publicidad, si les parece, y luego voy a conversar con la senadora colombiana, uribista, por supuesto. Ella es nieta de un presidente de Colombia
y bisnieta de un candidato presidencial, una mujer muy inteligente, abogada, filósofa, pero también escritora. Ha publicado un título fantástico, Otras culpas, un libro de cuentos sobre la violencia en Colombia. Paloma Valencia va a estar con nosotros en 4 minutitos. Antes los dejamos con nuestro distinguido cliente publicitario, colombiano también él, de mucho éxito, de Cali, Alejandro Cardona, del seminario Creando Riqueza. Adelante, querido Alejandro. Bueno, estoy encantado porque he conocido esta noche a la senadora colombiana Paloma Valencia. Ella nos acompaña y la recibimos con un gran y cariñoso aplauso. Bienvenida, bienvenida. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo estás, Paloma? Feliz de estar acá, muy contenta de esta invitación y muy complacida de poderte conocer. Gracias. Gran fan tuya y de todo tu trabajo. Muchas gracias. Yo también soy tu fan, rendido, admirador. Has hecho algunos discursos memorables en el Congreso colombiano. ¿Ya desde niña intuías que ibas a dedicarte a la política? Pues cuando era una niña, claro, pensaba siempre que quería ser presidenta de Colombia. Después pensé que tal vez la política no era lo mío porque la política en Colombia es muy difícil, Sí, salir de elegido es muy difícil. Pero después sí fui muy uribista, no desde el gobierno, pero sí desde los medios de comunicación y desde columnas. ¿Cómo no? Sí. Y radio. Y luego el presidente Uribe me invita a ser parte de su lista. ¿Y te tienta todavía la idea de ser presidenta de tu país? Me tienta, claro, porque creo que Colombia es un país que tiene muchísimo por hacer y que creo que no solamente como mujer, sino como colombiana, Sí. uno sí quisiera aportarle a su país. Sería formidable. Yo veo con una gran simpatía tu aventura política. Si tú fueras la presidenta de Colombia ahora y no Iván Duque, ¿qué habrías hecho que el presidente Duque no ha hecho todavía? Pues es difícil porque, claro, cada quien está en su gobierno, pero yo creo que hay cosas que se pueden avanzar. Yo sería mucho más agresiva en el tema de educación. Yo creo que nosotros necesitamos evaluar los maestros colombianos, porque la mala calidad en la educación pública tiene que corregirse. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que ser mucho más agresivos. Sí. Creo que ha acertado mucho el presidente en el tema de la salud, en lograr el saneamiento del sistema económico. Pero la educación pública es pobre todavía en tu país, en efecto. Sí. Digamos, un niño que nace pobre no tiene las mismas oportunidades académicas que uno que nace rico. No los tiene, y yo creo que hay un tema de que no hemos logrado que los Exacto. maestros se dejen evaluar y que un maestro bueno pues tenga todas las oportunidades, mejores salarios, oportunidades de mejorar, pero un maestro malo Y hay muchos pueda maestros eliminar. malos, politizados. Muchísimo. Muchísimos. Yo creo que esa es una pelea que hay que dar en el país. El tema de las FARC, del acuerdo de paz de La Habana, lo ha manejado bien el presidente Duque. Él en campaña dijo, estos acuerdos de paz hay que cambiarlos, hay que reformarlos, hay que mejorarlos. Da la impresión de que no ha podido, Paloma. No hemos podido, ha sido difícil. Yo he radicado varios proyectos de reforma, empezando por el de la JEP. Yo creo que es muy importante que los militares de Colombia, Jaime, tengan una justicia que les permita una justicia justa. No puede ser que los militares de Colombia terminen siendo juzgados por unos jueces que nos nombraron 5 personas, un sistema de nombramiento de magistrados de 5 personas, 3 de ellos extranjeros, Sí. la señora que estaba, una farmacéutica, y que nos escojan los jueces con un sesgo político. Claro. Y con una presunción de culpabilidad. Al militar le dicen, confiese su delito y queda libre. Pero si no lo quiere confesar, entonces contrate un abogado y si pierde lo mete 20 años. Ese es un tratamiento para delincuentes que no merecen los miembros de nuestras fuerzas. Claro, o sea que ese tribunal de la justicia especial es severísimo con los militares y es sumamente complaciente con los terroristas, ¿no? Es un Total. tribunal miope, ¿no? Total, es un tribunal que fue diseñado, digamos, como para culpables. Como todos los guerrilleros, aún el más bueno cometió un delito. Va y dice, yo cometí este delito y queda libre. Ese no le tiene que pagar nada, Sí. no tiene que responder por nada. Pero si es un militar, suponte tú el militar que no es culpable sino inocente, sometido a una justicia ordinaria que lo juzga con el Código Penal, aquí por lo menos le dan el derecho internacional humanitario como mecanismo de juzgamiento que pues juzga un conflicto, pero lo juzgan
diciéndole, confiesa, y si no confiesa, entonces no tiene ventajas. Yo creo que en eso nosotros tenemos que trabajar, primero, en unos jueces imparciales, que conozcan los manuales operacionales, que no tengan sesgo ideológico y que provengan de la democracia colombiana. Segundo, que le den garantías de defender su buen nombre. Muchos de esos militares que están judicializados son inocentes. Sí. Frente a los culpables, yo creo que es horrible que les hayan dado impunidad. Quienes cometieron falsos positivos, por ejemplo, Sí. debían estar en la cárcel, quedaron libres por el Acuerdo de La Habana. Pero meter los inocentes sí me parece atroz. Claro, comprendo. Ahora, Paloma, ese acuerdo de La Habana, ¿no? No es posible, yo no conozco el intrincado sistema legal de tu país, pero no es posible simplemente darlo de baja, eliminarlo, derogarlo. Yo esperaría que sí, pero ha habido una cosa muy divertida y muy antidemocrática en mi país, y es, dijeron, nada va a quedar aprobado mientras los colombianos no lo refrenden. Fue la promesa de reelección del presidente Santos. Llegamos al plebiscito y él no ganó. Contrariamente a todas las predicciones, a la utilización del aparato estatal, de la plata estatal, de una ley que modificaron para hacer imposible que él no ganara. Sí, y a pesar de eso ganamos. Sí, sí. No nos pararon bolas. Ganamos la presidencia y ahora nos dicen no, tampoco lo pueden tocar. Resulta que hay unas cosas que están como por encima de la democracia y de la Constitución en Colombia. Entre esas, pareciera el Acuerdo de La Habana. ¿Qué harías tú si fueras presidente? Yo creo que hay que trabajar mucho más en las modificaciones y que se pueda hacer un consenso con muchos sectores políticos. Por ejemplo, modificar la justicia para los militares no toca la impunidad que se les otorgó a los miembros de las FARC. Frente a lo cual yo creo que muchos ciudadanos estamos dispuestos a llevar demandas ante la Corte Penal Internacional una vez empiecen a proferirse las sentencias de impunidad de la JEP contra los miembros de las FARC. Pero preservarías los acuerdos de La Habana y tratarías de mejorarlos. Ahora, entiendo que para mejorarlos hay que tener unas mayorías en el Congreso que ustedes no tienen, ¿no? No tenemos. Entonces, están maniatados. Estamos maniatados, pero sobre todo creo que hay un discurso en el país instalado de que quienes modifican los acuerdos de La Habana se hacen responsables de la violencia. Y ese es un argumento muy complicado, Jaime, porque lo que están diciendo es que finalmente en Colombia sigue persistiendo la idea de que hay razones que justifican la violencia contra los colombianos. Y en este caso, entonces, como los uribistas no nos gusta el acuerdo, eso justifica que Márquez y que Santrich se alcen en armas. Pero si se hiciera, y yo no sé si esto sería conveniente, un otro referéndum o plebiscito, ¿no? 3 o 4 años después del de octubre del 16, y se preguntara a la sociedad colombiana, ¿ustedes quieren mantener vigentes los acuerdos de paz de La Habana o quieren simplemente eliminarlos? ¿Qué crees que respondería la mayoría? Yo pienso que la gente colombiana está un poco cansada del tema, sobre todo siente que las luchas del no han sido muy infructuosas y que no hemos logrado avanzar en lo que O sea, ¿no quisiéramos. aconsejarías ese camino? No, yo pienso que hay que hacer unas reformas legislativas puntuales en temas que nos preocupan, como los militares, como los niños. Por ejemplo, para mí es fundamental que los crímenes sexuales contra las mujeres y los niños no vayan a terminar en impunidad. Las violaciones sistemáticas de miles de niñas y de niños colombianos reclutados. De momento han terminado en la impunidad. Claro, pero yo creo que eso lo podremos solucionar ante la Corte Penal Internacional. Yo tengo la ¿Tienes esa certeza, no, tengo la certeza de que eso no lo vamos a dejar así. Ahora, visto desde afuera, ¿no? Generalmente en un país el tribunal más honorable y más sabio es la Corte Suprema. Por consiguiente, los casos más conflictivos, como estos, ¿no? Si los terroristas de las FARC merecen o no la impunidad, en qué circunstancias deberían pagar carcelería, los resuelve una Corte Suprema, no un tribunal paralelo creado oportunistamente a la medida de esos criminales y nombrado por ciudadanos extranjeros. Quiero decir, ¿por qué la Corte Suprema de Colombia no basta para juzgar a los terroristas de las FARC? Pues esa es una buena pregunta. Yo no entendí por qué tendríamos que refundar la justicia para desmovilizar 10.000 asesinos. Porque hay dos justicias en Colombia, ¿verdad? No, pues no. Nosotros tenemos una proliferación de cortes increíble. Por eso. Es decir, cualquiera de todas nuestras múltiples cortes hubiera servido, pero esta idea
del refundar la nación colombiana, de incluir Sí. en la Constitución Sí. para que se desmovilizaran 10.000 terroristas, entonces había que refundar el Estado de Derecho. Yo creo que quienes son partidarios de ese acuerdo tienen una idea de que el contrato social colombiano quedó incompleto y que faltaba renegociarlo con otros sectores. Quienes nos oponemos a eso creemos que todo lo contrario, cada vez que se renegocian las instituciones estamos retrocediendo porque terminamos por no solidificar institucionalmente al país y por generar ese loop peligrosísimo en el que me parece que está Colombia, que es que la violencia se vuelve mecanismo de acceso a la política y mecanismo de impunidad. Entre más violento y persistente seas, logras al final todo lo que no hubieras soñado. ¿Hay un resquicio, un atajo legal para acabar con la Justicia Especial de la Paz, con ese tribunal? ¿Se puede legalmente? Yo creo que sí se puede y yo creo que el proyecto que nosotros tenemos está bien orientado. Pero hay que tener los votos en la Logramos un acuerdo en la legislatura pasada, logramos un acuerdo que era incluir un número plural de magistrados y discutirlo en el Congreso, pero ahí las fuerzas, ni siquiera de la izquierda, sino de ciertos sectores que les gusta el caos, trataron de condicionarlo a otros asuntos legislativos y ese acuerdo se cayó, pero yo espero volver a empezar a trabajar ese acuerdo y avanzar. Creo que Colombia tiene que solucionar temas delicados como el de nuestras fuerzas. En un mundo razonable, y quisiéramos que Colombia sea un país razonable, ¿alguien como Márquez tendría que estar preso? ¿Alguien como Santrich tendría que estar preso? Yo no creo que solamente presos, debieran estar presos y extraditados. La diferencia del proceso contra los paramilitares que hizo el presidente Uribe, que desmovilizó muchísimos más, fueron 53.000 entre guerrilleros y paramilitares, no se les dieron curules, claro que hubo un poco de impunidad, pero pagaron penas de cárcel. Cuando empezaron como Santrich a delinquir después de haber firmado, el presidente Uribe no salió a decir cuidado porque se pone en peligro la paz y los acuerdos. Lo que dijo fue, señores, los montan en un avión y a Estados Unidos vinieron a parar cárcel. Porque yo creo que si uno hace un acuerdo es para que se cumpla. ¿Y Duque tiene, digamos, entre sus competencias la de enviar a estos terroristas a Estados Unidos, extraditarlos? No, precisamente en el acuerdo de La Habana, con el miedo que tenían de lo que había pasado con los paramilitares, hicieron un blindaje que hace que la propia JEP, esta nueva justicia que nos crearon a favor de las FARC, decida si los pueden extraditar. Y por supuesto, ¿sabes qué dijo? Que no. Que no. Pero, ¿sabes? Me da la impresión de que Duque es el presidente, pero no puede gobernar. Y desde la sombra sigue gobernando Juan Manuel Santos. Sí, hicieron un aparato muy difícil. Es un aparato muy bien diseñado, muy bien pensado, que además quedó con lo que llaman el blindaje jurídico, que es una especie de obligación del Estado de no tocar gran parte del acuerdo. Constitucionalizaron unos pedazos y además es un acuerdo confusísimo, dificilísimo, escrito para ser incumplible, con el argumento de que, claro, quien lo sucediera no iba a cumplir y entonces se hace responsable de todo el fracaso de un mal acuerdo. Pero no es justo, ¿verdad? No, no. No lo es. Ni es democrático. No es democrático. Duque recibió un mandato moral. Claro. La gente lo eligió para que él reformara esos acuerdos de paz. Así es. La gente no aprobaba esos acuerdos de paz, pero Duque no puede gobernar, gobierna desde la sombra Santos, ¿no? Y nos gobierna el terrorismo, ¿no? Y nos gobierna el odio y el resentimiento social. Un país donde unos criminales salen a decir, porque están investigados por narcotráfico, porque están solicitados en extradición, que vuelven a las armas, y sale la izquierda democrática a decir que eso es culpa del presidente Uribe y de los uribistas, pues es un país que francamente le surge a uno la pregunta de para dónde va, cuál es la reflexión política que estamos teniendo. Te voy a pedir la respuesta después de la pausa. Estoy disfrutando muchísimo de esta conversación. Gracias por estar aquí, querida Paloma Valencia. Ahora los dejamos en compañía de nuestros queridos auspiciadores. Este es un programa de salud, ¿verdad? Sun Health. Adelante, por favor, querida amiga. Bueno, estoy encantado esta noche conversando con la senadora colombiana Paloma Valencia. Paloma, ya el mundo sabe que los terroristas colombianos están protegidos en Venezuela. Yo no sé dónde exactamente están. Presumo que con drones y satélites en estos tiempos no será imposible precisar el paradero, ¿no?, de estos
cabecillas terroristas, de sus campamentos terroristas. Si el gobierno de Duque sabe exactamente dónde están los terroristas colombianos, los campamentos terroristas de las FARC y del ELN, ¿qué debería hacer? ¿Debería entrar? ¿Debería tratar de capturarlos a riesgo de provocar una conflagración bélica con Venezuela? ¿Qué le aconsejarías tú a Duque? Pues eso hay que analizarlo, porque yo creo que Venezuela y sobre todo el régimen de Maduro desde hace tiempos viene buscando algún tipo de confrontación con Colombia, porque sienten que la idea de una guerra con Colombia puede fortalecer sus bases. ¿Le conviene a Maduro? Claro, le convendría a Maduro. ¿Por eso protege a los terroristas colombianos? No, los protege porque ideológicamente son muy afines y porque están en el negocio del narcotráfico. El régimen de Maduro está alimentado del negocio del narcotráfico y el cartel de los soles es hoy el encargado de mover toda la droga y la plata que mueve el negocio de las drogas pues del lado de la frontera, una frontera muy larga con mucho dinero. Pero si al presidente Duque le despliegan un mapa, no sus generales, y le dicen están aquí, en este estado de Venezuela, en este lugar recóndito de la selva venezolana, están aquí, presidente, ¿entramos o no entramos? Si yo fuera el presidente, yo entraba. Pero yo entiendo que... ¿Tú entrabas? Yo entraba, sí. Yo entraba, ayer hubiera entrado. Yo también, no, yo los había cogido. ¿Y entrarías con qué propósito inmediato? El propósito inmediato de capturarlos con la menor bulla posible y ni siquiera los traería al territorio colombiano, los extraditaba directamente a Estados Unidos. Fantástico, eso me parece fantástico. Sí, de una Entras, vez. Los capturas y los llevas a Estados Unidos. Salen. Sí. De pronto hacemos una escala para echar gasolina, pero... Grandioso, grandioso. Ahora, sospecho que lo que tú harías o lo que yo haría no es lo que va a hacer el presidente Duque ni el canciller Holmes. ¿Por qué? Yo creo que ellos temen mucho que haya una confrontación con Venezuela y que Maduro encuentre, que es lo que anda buscando desde hace mucho tiempo, un pretexto para poder hacer un despliegue de su capacidad ofensiva. Hay dudas sobre su capacidad ofensiva. Claro. Yo creo que hoy no tienen ni gasolina, pero... Exactamente. Pero yo no tengo información de la inteligencia para decirlo. Vamos a aceptar que es una hipótesis de trabajo razonable, ¿no? Que si Duque entra y captura a los terroristas colombianos, bueno, Maduro va a empezar a gimotear y va a ordenar algún tipo de represalia. Bien, vamos a suponer que esa represalia ocurre. Inmediatamente Estados Unidos cerraría filas con la democracia colombiana. ¿No crees tú? O sea, no hay ninguna posibilidad real de que los militares venezolanos defiendan a su dictador o vayan a la guerra por su dictador. ¿O tú crees que sí? Pero yo creo que no van por el dictador, van por la plata del narcotráfico y porque todos saben que si cae el régimen todos van para la cárcel. Entonces ahí lo que hay, me parece, es un enorme temor de lo que podría significar la caída del régimen para quienes han estado delinquiendo desde el poder. Entonces ellos están defendiendo no un régimen político, sino un sistema criminal. Comprendo. Pero tú, con todos los riesgos que conocemos, entrarías. Sí. ¿Por qué Duque no entraría? ¿Por qué Duque no es tan uribista como tú? No, Duque es igualmente uribista que yo, pero yo soy más pasional que el presidente Duque. Yo creo que el presidente Duque es un hombre mucho más... yo creo que él es más reflexivo y cree en soluciones más... Sí, pero tú eres más uribista que Duque y te voy a decir por qué. Porque él es un uribista tímido. Él es un uribista pacifista. Es tan pacifista que a veces olvida que hay que usar la fuerza en nombre de la libertad. La democracia colombiana tiene el derecho de defenderse, Paloma, y tiene el derecho de entrar a Venezuela a dar de baja a esos bandidos, a esos forajidos. No, yo creo que el presidente Duque se presentó a la presidencia también como lo que él es y lo que ganó fue eso. Yo fui precandidata y él ganó. Luego los uribistas se sintieron mejor representados ahí. Mal haríamos nosotros en venir a decirle al uribismo cómo se sentía representado. Yo creo que nuestro deber como uribistas y como amigos y aliados del presidente que somos es respaldar las decisiones que él tome. Mi abuelo le decía a mi papá, cuando mi papá le decía, yo creo que hay que hacer esto, le digo, cuando tú seas presidente, tú lo haces. ¿Y no sería un buen consejo decirle al presidente Duque, bueno,
Una vez que sepamos dónde están Márquez, Santrich, todos los criminales, terroristas colombianos, que no entre el ejército de Colombia, que entre directamente el ejército de Estados Unidos, que esto se negocie con Trump, con el Pentágono, que sea una operación conjunta. El presidente ha sido claro en que él no quisiera que hubiera una intervención militar en Venezuela y que creen que las salidas diplomáticas están funcionando, que el cerco económico que se le está haciendo al régimen con las medidas adicionales de presión que pudiera haber podrían significar la caída del régimen. Yo creo que lo que le ha faltado a Venezuela es más unidad en la oposición. ¿Pero tú crees que el cerco está funcionando, que las medidas diplomáticas son suficientes? Yo creo que hay que cortarles mucho más la plata y que si realmente se deja de comprar el petróleo venezolano y se hiciera un alto en eso, el régimen caería muy rápido. Pero la plata viene también del narcotráfico. ¿Cómo cortas eso? Pues interdicción aérea. Digamos que eso ya está inventado y es simplemente hacerlo. Un bloqueo naval y un bloqueo aéreo. Claro. Y un bloqueo petrolero. Y el régimen se asfixia rapidísimo. Sí. No ¿Y por qué el canciller Holmes no pide eso? Yo creo que lo ha pedido. No sabría si lo ha pedido o no, pero yo creo que eso es como el deseo que habría en Colombia, que más que una intervención militar lo que hubiera es un gran ejercicio de poder de las naciones. Y vamos a suponer que se intenta eso que tú con mucha lucidez estás planteando y que yo por supuesto aplaudo, ¿no? El bloqueo naval, Venezuela no manda más petróleo a Cuba, Cuba desfallece, el bloqueo aéreo de modo que no salgan las avionetas cargadas de cocaína. Y vamos a suponer que, a despecho de todos los esfuerzos, Maduro sigue en pie. ¿Por qué una intervención militar o una intervención policial antinarcóticos de la DEA? ¿Por qué sería algo tan horrible, tan abominable? No, yo no creo que fuera una cosa horrible. Yo me acuerdo lo de Noriega y fue bastante simple. Fueron, lo sacaron, lo montaron en un avión y se lo llevaron. Sí. Bueno, se escondió en la Nunciatura unos días, pero le pusieron música alta y salió. ¿Y salió? Sí. De todas maneras, rápidamente vimos la foto con su pijama de rayas. Sí, y fue una operación quirúrgica impecable. Pero lo que uno ve es que Latinoamérica hoy siente que una intervención de ese tipo significaría aceptar como una especie de dominio norteamericano sobre el territorio que el continente desde todos los sectores no parece estar dispuesto a aceptar. Esa función como de papá de Estados Unidos ya Latinoamérica no parece estar dispuesta a tenerla. Yo no lo veo como el papá, pero sí lo veo como el policía. El policía. El policía. Y digamos, tenemos un vecino, Venezuela, cuyo pater familias, que es Maduro y su dictadura, está abusando, torturando de la gente. Es casi un genocidio, Paloma. Es casi un genocidio. Es un genocidio. Matar a la gente de hambre y por falta de atención médica. Entonces, llamar a la policía no me parece a mí que sea una cosa moralmente censurable. No, a mí tampoco. Yo personalmente creo que un operativo muy de ir y capturarlo, no una invasión. Y más si son narcos. Nadie dice entrar y quedarse 10 años o 15 como en Afganistán. No, yo digo lo coge, lo montan en un avión y lo sacan. Son narcos, se extraditan y ya. ¿No? Se extraditan y ya. No, yo creo que esa es una alternativa, pero veo que en el clima político del continente no hay el ánimo. Yo también veo eso, pero me desespero, me impaciento, me solivianto. Recuerdo a Uribe y digo, es que a veces hay que usar la fuerza, no bastan discursos pacifistas. No, yo creo que, digamos, lo que estamos viendo en el contexto actual, yo creo que no solo en el caso de Venezuela, sino en todos los contextos internacionales es, digamos, el gran fracaso de lo que se ha llamado la organización multilateral, porque realmente pues no sirve para nada. No. Y estamos en esa crisis, creo que tendrá que resolverse pronto. ¿Ha dicho algo el secretario de Naciones Unidas contra Iván Márquez o Santrich? Yo no he registrado nada. Creo que no. No ha dicho nada. Y mi temor, te traslado esta pregunta. ¿Qué ocurre si, como ya está ocurriendo, las FARC vuelven a secuestrar en territorio colombiano, pero sus cabecillas terroristas monitoreándolo todo desde santuarios venezolanos? O sea, entran
perpetran delitos atroces y luego se refugian en territorio venezolano. ¿Nos vamos a cruzar de brazos? No, yo pienso que el presidente Duque va a tener en algún momento que ir y cogerlos. Yo creo que esa es una realidad, porque ese Habla escenario... con él, convéncelo, Paloma. Ese escenario, Tú eres muy no, y ese brillante. escenario lo vivió Colombia. Claro. Y fue la razón por la que el presidente Uribe tomó la decisión del bombardeo a Reyes claro. en Ecuador, y la razón por la que se capturó a Granda, también que se capturó así en un operativo Claro. increíble en Venezuela. Y yo pienso que eso lo vamos a tener que hacer necesariamente, porque lo que no se puede es jugar como a la lleva con TAI, dicen en Colombia, Sí. que es que uno va, mata gente y se devuelve Se aquí al devuelve a escondite Venezuela. y ya nadie puede perseguirlo. Y nadie No. puede perseguirlos, ¿por qué no? Porque están en un territorio soberano de Venezuela. No. Bueno, pues resulta que ellos están invadiendo Colombia para perpetrar unos crímenes. No, y de acuerdo, y además el territorio venezolano hoy representa es una dictadura y, Claro. y un régimen narcoterrorista, Sí. literalmente. Yo realmente espero que tú algún día seas presidenta de Colombia. Me parece que serías una gran presidenta. Me parece que tienes las cosas muy Muchas claras. gracias. Muy claras. Ahora entiendo, antes de ir a la pausa, por qué los mamertos colombianos, esos izquierdistas incurablemente babosos, te detestan. Porque te tienen miedo. Porque hablas claro. Dios te bendiga. Regresamos con Paloma Valencia después de la pausa. Muchas gracias. Déjalo. Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy disfrutando inmensamente de esta conversación con la brillante senadora colombiana Paloma Valencia. No hace mucho, 2 o 3 meses, fui a la Feria del Libro en Bogotá y registré, conversando con la gente de a pie, que no pocos votantes de Duque estaban decepcionados y me decían, yo esperaba algo mejor, ¿no? Voté por Duque, y soy uribista, pero Duque no me ha cumplido, no me ha respondido. Luego veo las encuestas y en efecto los números no son demasiado alentadores para el presidente, con todo el cariño que yo le tengo, ¿no? Pero estoy tratando de leer la realidad. ¿Por qué, Paloma? Yo creo que primero el país no sabía en qué estado quedó realmente cuando lo entregó Juan Manuel Santos. La gente no sabía qué tan pelada la olla había quedado, la gente no sabía el caos social en el que estábamos, que ya había desplegado nuevamente el asesinato de líderes sociales. Entonces todas estas cosas que el país viene a descubrir, las descubre con el gobierno del presidente Duque. Entonces es como bajarse un poco de una nube, ¿no? Porque independientemente de que no creyéramos en el Acuerdo de La Habana, la propaganda sobre la paz y cómo llegó la paz y aquí se acabaron los problemas, pues era muy grande, cuando en realidad en los territorios estaban asesinando líderes sociales, el narcotráfico había crecido indeciblemente hasta llegar a 210.000 hectáreas, la plata no había financiado los proyectos de nada, la corrupción rampante, luego el frenón, el impacto que ha tenido el país, yo creo que ha afectado mucho la imagen del presidente. Cuando Márquez, en este video clandestino, el terrorista Márquez de las FARC, Iván Márquez, dice que han matado centenares de líderes sociales y que eso en cierto modo explica por qué ellos vuelven a abrazar la violencia. Digamos, no creo que sea una fuente confiable, pero ¿quién está matando a los líderes sociales? El narcotráfico. ¿Por qué los mata? Los mata porque durante el gobierno del presidente Uribe, Colombia, lo primero es que hay que entender el territorio colombiano. El territorio colombiano es muy complejo porque tenemos un 50% de selva, selva inaccesible a los radares, selva que hay que preservar. Y ahí está el frente colonizador que va entrando con los cultivos ilícitos y va haciéndose, digamos, a esa tierra. Y es una zona que, por supuesto, no hay estado, porque no debe haber estado en la mitad de la selva, y que es de muy difícil acceso. Entonces, lo que logró el presidente Uribe fue replegar todas esas grupos ilegales y lograr que la ciudadanía, que estaba como en lugares donde tenía que haber estado, tuviera estado. Pero con el crecimiento de los cultivos ilícitos, lo que quiere quien tiene un cultivo ilícito es que no entre el Estado. Correcto. Y con Santos, en los 8 años de Santos, crecieron por 3 o por 4. No, pues pasamos de 47.000 a 210.000. Tanto así. Tanto así. Por 5, me Por quedé 5. corto. Entonces, ese problema del narcotráfico necesita control social,
porque el control social es lo único que te garantiza que el campesino no se salga del cultivo, que tú puedas dominarlo, Claro. que nadie entre y que haya lealtad, digamos, con Claro. el grupo. Repeles el Estado, asesinas líderes que desafíen tu dominio y así te haces dueño no solamente de los cultivos, sino de la sociedad que tiene que quedar esclavizada hacia ti. Claro. Con lo cual, la paz que preconizaba o que le vendió al mundo el presidente Santos era un gigantesco embuste, ¿no? Porque por un lado permitía el florecimiento del narcotráfico, que es una amenaza real a la paz, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, solo jubilaba a los viejitos terroristas de las FARC, pero las FARC como organización criminal en ningún momento han desaparecido, que yo sepa, ¿no? No, no ha desaparecido y Son de hecho 2.000 o 3.000 hombres armados que siguen ahí. de los 230 y pico de casos que dice la ONU que son de líderes sociales, la Fiscalía ha esclarecido el 57%. Y cuando miras las cifras, el primer asesino de los líderes sociales en el país son las disidencias de las FARC, no las de Márquez y Santrich, que son nuevas, sino las que quedaron ahí. Sí. El asesinato, por ejemplo, de esta joven líder en el departamento del Cauca, mi departamento, candidata a la alcaldía por el Partido Liberal, la asesinan las disidencias de las FARC. De segundo en asesino viene el Clan del Golfo, que es un nuevo grupo con aspiraciones políticas, y el ELN. Entonces, quien asesina a los líderes sociales en el país es el negocio ilegal, que es el narcotráfico, más hoy, que es maravilloso, el negocio del oro ilegal, que también está poniendo muchos muertos en el país. Pero entonces la promesa de paz fue una falsedad, ¿no? Pero desde el principio fue una falsedad. Uno no puede creer que un problema que no se refería a un problema político, sino a un problema de narcotráfico, que hablaban de Marx, pero era para envolver la cocaína. Sí. Porque no, creo que no lo leyeron jamás. Sí. Y les dicen, les vamos a dar impunidad, representación política y todos los problemas de Colombia se solucionan. En Eso realidad no cierto. es un acuerdo de paz, es solo un acuerdo de impunidad a los terroristas. Claro, pero con el agravante de que entonces inmediatamente después el Clan del Golfo, por ejemplo, que son narcoterroristas igualitos, dicen, También piden nosotros impunidad. queremos Claro, negociar. Santos claro. les contesta, no, con ustedes no, porque ustedes son delincuentes comunes. Y entonces ellos se cambian el nombre, se ponen Autodefensas Gaitanistas de Colombia y ahora echan un discurso político para traficar, para extorsionar, para asesinar, con miras a que en 20 años también un gobierno negocie con ellos. Lo que le pasa a Colombia es que convirtió la violencia en una puerta de acceso a la política y eso es muy peligroso para el porvenir. Sí. ¿Qué hacemos con Juan Manuel Santos, Paloma? Yo creo que hay que investigarlo por el caso de Odebrecht. Mínimo, ¿no? ¿Pero se está haciendo algo? Pues no han dejado. En medio de todo esto a mí me sorprende O sea, que han tampoco salido... dejan eso. No, nada. Tampoco actúa la justicia ahí. Pues es curioso, la comisión de acusaciones, que es la encargada de investigar al presidente, tenía como representante investigador un representante, Ricardo Ferro, de nuestro partido. Sí, sí. Lo acaban de sacar. Y los Lo amigos leí. de Santos que participaron en la campaña, que van a investigar, se nombraron investigadores. Son las novedades de la investigación de Juan Manuel Santos que nos sorprende todos los días con nuevas jugadas sorprendentes. Pero después de que salen columnas con las grabaciones de cómo él invitaba a que no fuera a haber problemas en la liquidación de los contratos de Odebrecht, que no se fuera a declarar caducidad, que fuera, digamos, un mutuo acuerdo para terminarlos, cómo cambiaron la contabilidad de la campaña. Todas las grabaciones se han conocido y no pasa nada. Pero las pruebas son bastante irrefutables de que entró dinero de Odebrecht a la campaña de 2014, ¿no? Absolutamente No sé si a la del 10, pero a la del 14. Su gerente de campaña está en la cárcel. Claro. Sus socios políticos han venido confesando que los dineros entraron, han confesado las cantidades de dineros que entraron. Pero No ¿ha pasa ido la nada. justicia de tu país como ha ido la justicia de Perú? ¿Ha ido a Brasil? ¿Han ido fiscales colombianos a recoger el testimonio de quienes pagaban los sobornos, o sea, de los gerentes de Odebrecht? Creo que hay algunas pruebas, pero todo lo han manejado muy políticamente. A mí me da la impresión de que la justicia colombiana no actúa sobre el caso de Odebrecht. No les interesa el caso de Odebrecht. ¿No? O sea, ha habido unas acciones, pero muy menores, y sobre todo no han querido investigar la financiación en las campañas. Porque además lo grave de Colombia no fue solamente que pagaran la campaña, sino que lo que invirtieron en la campaña lo recuperaron en contratos entregados dolosamente,
con sobrecostos a la multinacional. Eso es muy grave. Es gravísimo. O sea, en el segundo periodo de Santos se entregaron obras públicas millonarias a Odebrecht. Claro, pero además... Con sobreprecio. Con sobreprecio. Lo que se llama la Ruta del Sol 2 con una extensión de la ruta Ocaña-Gamarra, que por supuesto era un contrasentido desde cualquier punto legal, pero era parte del compromiso por la plata que habían entregado. Por eso digo, no fueron donaciones a una campaña, no, fueron inversiones para recuperar en una campaña. Pero ten en cuenta, tú lo sabes perfectamente, en Perú, Keiko Fujimori está presa solo por donaciones. Ella no llegó al poder, solo por donaciones. Humala y su esposa estuvieron presos por recibir donaciones y luego seguir licitando contratos inflados. El señor Kuczynski está preso en su casa. Alan García se pegó un tiro. Y uno dice, ¿y por qué Juan Manuel Santos está...? Porque es premio Nobel. Es premio Nobel. Hace quedar mal la organización. No, es increíble. No, la verdad, Jaime, es... yo veo... una enorme incapacidad del país para afrontar un tema tan grave como ese. Y creo que además la impresión de Colombia es que hay impunidad para Juan Manuel Santos y paralelamente a esto, toda una persecución en contra del presidente Uribe. Es que yo te cuento, Jaime, ahorita le chuzan el teléfono al presidente Uribe. Lo estoy viendo. Lo chuzan, con lo grave que significaría chuzar a un expresidente de un país. Y dicen, no, es que fue por error, es que no era ese teléfono el que íbamos a chuzar. Pero viendo las pruebas creemos que ya son legales, entonces investiguémoslo con estas pruebas. Y transcribe la propia fiscalía las conversaciones del presidente Uribe, adulterando lo que se dice en las conversaciones para poderlo inculpar. Entonces, sí empieza uno a sentir que en Colombia hay algo muy grave pasando en el tema judicial. No hay justicia en Colombia. No hay. No hay justicia contra el terrorismo, no hay justicia contra la corrupción política de Santos y no hay justicia en el ensañamiento, en la persecución contra el presidente Uribe. Pero vamos a terminar, hay una historia terrible de lo que fue la toma del Palacio de Justicia, cuando los magistrados del M-19, donde era Petro, tomaron el Palacio de Justicia, asesinaron todos los jueces de Colombia, el ejército entró a retomar el Palacio, pues con el ejército que teníamos entonces, no el ejército que tenemos hoy en día, se cometieron muchos errores, pero finalmente son los miembros del ejército en la cárcel y los miembros de las FARC en el Congreso. Increíble. Hoy vamos a terminar con Timochenko y con todos los terroristas de las FARC en el Congreso, Santos gobernando y Uribe no lo quieren meter preso. Ese sí es el epílogo de un país cuyas instituciones están fracasando. Es gravísimo. Tenemos que ir a la policía, pero es gravísimo. Algo tiene que hacer el presidente Duque para atacar de raíz radicalmente este problema. Colombia tiene que tener una justicia que opere, que funcione. Yo he radicado ya varias veces un proyecto para unificar las cortes. Colombia necesita una sola corte, bien escogida, con unos magistrados sobresalientes, de gran edad, que estén por encima de más allá del bien y del mal, que nombre el presidente y que aprueba el Congreso. Y que aprueba el Congreso y que tengan una entidad jurídica que le permita. Y para juicios difíciles, Jaime, yo creo que el país tiene que volver a los jurados de conciencia para que sea el sentido de justicia de los colombianos y no de clubes los que tomen las decisiones sobre la justicia en Colombia. Bueno, yo me quedaría 3 horas más conversando contigo. Estoy absolutamente maravillado con tu inteligencia y tu pasión y tu elocuencia. Te agradezco de corazón por haber venido. ¿Te vas contenta? Me voy feliz de conocerte y feliz de haber podido estar contigo. Y Colombia tiene en ti un gran futuro. Eres una lideresa extraordinaria. Y el uribismo me parece que ha encontrado en ti el futuro que necesitaba. Te agradezco de corazón. Llévale un abrazo de mi parte al presidente Uribe, por favor. Feliz le doy el abrazo. Gracias, Paloma Valencia. Un gran aplauso para ella. Gracias, Paloma. Hasta pronto, ¿no? Sí, hasta pronto. Espero que sí. Regresamos después de la pausa con lo último del programa. Ya volvemos. Para que se... Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. A pedido del público, y pensé que el tiempo se había consumido, pero no, tenemos unos minuticos más. Y yo, abusando de la gentileza de la senadora Paloma Valencia, le he rogado que se quede un ratito más con nosotros. Feliz. Gracias por estar aquí. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bueno, genial. Cuéntanos un poco de tu vida personal o familiar. ¿Eres mamá? Sí, tengo una niña de 2 años y medio que se llama Amapola, que me ha acompañado mucho en la política y que ha sido como un gran
un gran desafío ser mamá en la política, pero creo que estamos como inventando ella y yo un modelo de poder compatibilizar esas dos funciones. Fantástico, fantástico. ¿Te llevas bien con el papá de Amapola? Sí, felices. ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo muy bien. ¿Qué es lo más duro de la política? Digamos, yo me he asomado un poquito al tono virulento que emplean tus adversarios, ¿no? No es fácil procesar los ataques tan insidiosos de tus enemigos. Digamos que al principio, cuando las primeras veces que me hicieron bullying y me volvían tendencia y crean algunos medios de comunicación una imagen tuya que no se parece a ti, que dice cosas que tú no has dicho, que ridiculiza y caricaturiza lo que tú eres, Sí. es muy duro porque empieza a ser más fuerte y más grande la imagen que lo que tú eres y lo que realmente estás haciendo. Pero yo diría que eso lo supera uno. A mí lo que más me ha costado de la política es como la incapacidad de realmente poder hacer lo que uno quiere hacer, de Sí. poder transformar el mundo. Eso. Porque uno llega con tantas expectativas, con tantos ideales, y luego el mundo de la política es un enredo, ¿no? Es un enredo. Uno no puede hacer lo que quiere, ¿no? Y no solamente es un enredo, es tramitoso, Sí. es lento. Sí. Yo vivo muy de afán y los hombres les gusta el discurso largo y hablan lo mismo. Y yo les digo, por Dios, hagámoslo y ya. Sí, pero sí. eso me ha parecido lo más difícil, Ya. como la frustración de tú creer que puedes hacer cosas y encontrarte con la pared Sí. de la inercia de un país que se rehúsa a transformarse. ¿Y por qué dicen que gritas mucho? A mí no me has gritado esta noche. Porque yo, cuando he hecho discursos políticos en plaza pública, utilizo un tono ¿Te emocionas? alto, me emociona y se emociona mi auditorio. Y es lo que toca, claro, es lo que toca, ¿no? Pues muchos me dicen que lo abandone, pero la gente también cuando me ve siente muchas cosas. Yo creo que la política tiene también una puesta en escena y la puesta en escena Claro. política es esa. ¿Eres una buena oradora? Yo creo que sí. Sí, yo creo que que la gente se conecta muy bien conmigo en los discursos Sí. y se emociona mucho. Sí. ¿Y qué es lo más falso que dicen de ti tus enemigos? Que soy poco reflexiva, que repito todo lo que me dicen. Yo creo que todo lo contrario, yo soy muy reflexiva. Sí. Y en general cuando digo algo lo he pensado muchísimo antes de decirlo. Sí, eres muy racional, muy reflexiva, lo he notado hoy, claro. Lo que pasa es que también no soy estratégica. Yo creo que la política tiene que ser muy auténtica en el sentido de que se parezca mucho a Sí, quien uno es. Sí. Tú sabes que yo soy un hombre masivamente defectuoso, ¿no? Y que soy un liberal y un libertario y creo mucho en la libertad individual. Yo de joven he fumado marihuana, he inhalado cocaína y no me arrepiento de nada, aunque a mis hijas no se los aconsejo desde luego, ¿no? Pero tengo cierta autoridad para predicar. ¿Tú has experimentado en ese sentido o has No. sido...? Yo soy muy liberal en mi pensamiento, pero soy muy conservadora conmigo. Sí. Yo estoy dejando las drogas para la vejez. Bueno, entonces te espero, yo te llevo muchos años, pero cuando llegues a la vejez nos fumamos un porrito juntos. Exacto. Pero ¿qué hacer con los muchachos que fuman un porrito y que son mayores de edad? ¿Hay que perseguirlos o hay que...? No, yo creo que frente al consumidor Hay que respetar. hay que respetarlo, pero el tema ahí en Colombia es dónde lo puedes consumir. Sí. Creo que lo puedes consumir en tu casa y en los recintos privados, pero no pueden estar en los parques ni en los sitios públicos, porque con el argumento de la dosis mínima, Colombia terminó siendo un país donde los jíbaros, que son los que el menudeo de la droga, andan con la dosis personal diciendo que son consumidores en las salidas de los colegios, en los parques, en todas partes. Hay sitios para cada cosa. No es que vayamos a prohibir la droga, pero tampoco vamos a tener sexo en los parques. Claro. A propósito de eso, ¿tienes amigos gays o amigas lesbianas? Muchísimos, muchísimos. No eres homofóbica. Absolutamente no, y respeto totalmente los Claro. derechos de las parejas homosexuales y su matrimonio. Eres demasiado inteligente para ser homofóbica. No sé por qué el uribismo a veces está sospechoso de ser homofóbico. A mí no me parece.
No, yo no creo que seamos homofóbicos. Lo que pasa es que el partido también tiene un sector religioso que considera que el matrimonio como un hecho sacramental religioso y que por lo tanto dentro de la religión no cabe el matrimonio de parejas del mismo género. Es un punto de vista, es un punto de vista. Yo lo que digo pero es distinto el matrimonio religioso o el sacramento del civil, frente al civil. Claro. Que podía tener cualquier nombre para todos los diferentes tipos de pareja que tuvieras. ¿Eres muy religiosa? No, pero sí le pido mucho a Dios y me amparo mucho en Él. Claro, no eres formalmente religiosa, pero cultivas la fe. Sí. Cultivas la fe. ¿Y qué le pides a Dios? Que nos ayude a que Colombia salga adelante, que nos ayude a superar tanta estigmatización que hay, tanta persecución. Sí. Yo creo que el uribismo nos sentimos muy perseguidos, en general nos sentimos muy violentados por los otros grupos que hablan del amor y que hablan de la estigmatización, pero todo el tiempo están diciendo cosas terribles. Son venenosos. Y persiguiendo a nuestro líder, que es Uribe. Y que recuerden esos grupos que yo llamaría grupúsculos que no representan todavía la mayoría. No lo representan. No. Y tienen un enorme irrespeto. Ellos dicen que nosotros hacemos solo política con las FARC. Ellos solo hacen política con Uribe. Sí. Si uno le quitara a Uribe, por ejemplo, a Gustavo Bolívar, un senador que tiene Petro, pues no tendría nada que hacer. Sí. O al mismo Petro, porque lo único que hacen es hablar del presidente Uribe. Sí. Le deben sus carreras políticas. Incluso el senador Cepeda al presidente Uribe. Sí, en eso nos parecemos. Sí. Admiras mucho al presidente Uribe. Muchísimo. Muchísimo. Para mí ha sido un enorme aprendizaje estar a su lado. Yo lo admiraba mucho de afuera. Como decía, desde los medios de comunicación, pero estar al lado de él ha sido todavía más intenso porque es un hombre inteligentísimo, trabajador, con una capacidad de pensar y de resolver los problemas de Colombia, que es como hacer muchos doctorados juntos. Oh, sí. Es un grande Uribe. Sí. Es una leyenda Uribe. Es un grande Uribe. La historia le dará el lugar que le corresponde. Eso creo yo. Gracias. Paloma, estás en mi corazón y en el corazón de esta audiencia vasta. Nos has encandilado con tu inteligencia. Gracias. Muchas gracias, no, a ti, muchísimas gracias. Y Amapola tiene mucha suerte de tenerte como mamá. Ay, quiera Dios que sí. Dejemos entonces las drogas para la vejez. Exacto. Un aplauso para Paloma Valencia. Muchas gracias. Muy buena frase, ya regresamos. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y $1000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money. Bueno, a quienes nos ven en Chile, voy a estar el viernes 27 de septiembre en Santiago de Chile. Han invitado a dar yo no digo conferencia, una charla en el Centro Cultural Gabriela Mistral a las 7 de la tarde. O sea que los espero. No me dejen solo, por favor. Viernes 27 de septiembre, Santiago de Chile, Centro Cultural Gabriela Mistral. Voy a llevar algunos de mis libros y los voy a firmar, los voy a obsequiar y nos haremos fotos y sobre todo el tráfico promiscuo de tocamientos que ocurre detrás de la foto, ¿no es cierto? Porque uno siempre siente el cariño efusivo del público en esas circunstancias y uno se entrega a eso. Nos vemos en Chile entonces el 27 de septiembre, ya regresamos. Bueno, gracias a ustedes por vernos donde quiera que se encuentren, gracias a este público tan numeroso, desbordado de afecto y entusiasmo que ha colmado, público colombiano y uribista, por supuesto. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches, hasta mañana. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y $1000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money.